Bolivia, decidió acabar con su vida tomando una sobredosis de fármacos luego de que 30 campesinos armados se apoderaran de su campo, la torturaran, abusaran y secuestraran sin que nadie fuese culpado del hecho. Nosotros estamos claros de que falta papa, falta azúcar, falta todas esas cosas que produce la tierra. Está claro de que nosotros en parte somos causantes de que haya un poco de desabastecimiento. En todo este clima político la polarización solo crecía y mientras la derecha, liderada por el Partido Nacional, acusaba al gobierno de estar actuando mediante vacíos legales para infringir la Constitución, la democracia cristiana empezaba a sentirse traicionada, pues habían ayudado a Allende a ser presidente a cambio de tener una consideración especial a la hora de llegar a acuerdos, que en palabras del propio ex candidato Tomic estaba muy lejos de la realidad. Après 6 mois de gouvernement d'unité populaire, pour vous, est-ce que le bilan est positif? Je pense que oui. Pas dans tous les sens. Je pense que le sectarisme est une maladie très nocive dans l'action de plusieurs éléments, de beaucoup des éléments de l'unité populaire pendant ces 6 mois qui ont passé. Esta proposición de la unidad política y social del pueblo fue rechazada categóricamente. Con la democracia cristiana nada y con Tomic ni a misa. ¿No sabe usted que cuando se hace pipí con el viento se mojan los pantalones? ¿Hasta cuándo va a seguir con la unidad política y social del pueblo si ya le hemos dicho a usted que no? 100 veces no, 1000 veces no. El 8 de junio de 1971, desconocidos interceptaron el vehículo del político demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovic justo aquí, en la avenida Hernando de Aguirre. Un hombre se acercó al vidrio del Mercedes-Benz que manejaba y lo reventó con la culata de su metralleta. Acto seguido, soltó una mortal ráfaga de balas, incrustando 9 de ellas en su cuerpo y quitándole la vida en el lugar. Este brutal ajusticiamiento respondía a una acción que había tomado Pérez Sujovic mientras era ministro de Estado del expresidente Eduardo Frei. Un grupo de campesinos se habían tomado terrenos ilegalmente y para detenerlos solicitó la intervención de carabineros que terminaron arrebatándole la vida a 11 personas. El hecho fue conocido como la masacre de Puerto Montt y aunque al poco tiempo renunció a su cargo, el odio de algunos sectores de la población jamás se fue. Imagínense lo impactante que debía haber sido para el país enterarse que uno de los culpables era parte de los jóvenes que Allende había indultado al inicio de su gobierno y que además era un miembro de la vanguardia organizada del pueblo. Los sectores más derechistas de la democracia cristiana empezaban a estar cada vez más de acuerdo con el Partido Nacional, sintiendo rechazo por la figura del presidente al punto de sumarse a la obstrucción parlamentaria, votando en contra de varias iniciativas pro-allendistas. Y aunque el ambiente en las calles seguía siendo favorable al gobierno, poco a poco la Unidad Popular perdía el apoyo político del partido que más necesitaba tener a su lado para conseguir una revolución socialista pacífica. Y el siguiente objetivo a conquistar era el sueldo de Chile, el cobre. En la gran minería solo 3 compañías extranjeras controlaban casi toda la producción de cobre y aunque la tierra de donde se extraía y sus trabajadores eran chilenos, la mayoría de la riqueza no se quedaba en el país. Con esto en mente, Allende presentó un proyecto de reforma constitucional para nacionalizar el cobre que en solo 6 meses había sido aprobada de forma unánime por todos los partidos políticos y profundizaba el proceso que ya había iniciado Eduardo Frei durante su mandato. El mismo día de su aprobación, así se dirigía el presidente a su pueblo. Una vez más debo recordarles que el cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es su pan, y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. El presidente Richard Nixon estaba furioso. El gobierno de la Unidad Popular había expropiado las empresas estadounidenses para entregarlas al Estado y en la mayoría de los casos ni siquiera les dieron una compensación económica por considerar que durante todos estos años habían recibido ganancias excesivas. Si durante ese tiempo la CIA había intervenido para precipitar el derrocamiento de Allende, ahora la contraofensiva económica estaba desatada. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them.
Parecía increíble que a pesar de todos estos tensos conflictos, las estadísticas indicaban que durante el primer año de gobierno, el desempleo bajó un 4%, el Producto Nacional Bruto subió a un 8.5%, los trabajadores aumentaron en un 12% su participación en los ingresos del país, la gente podía endeudarse pagando menos intereses y todo eso se vio reflejado en las elecciones parlamentarias de 1971, donde el 50.2% de los votos fueron para candidatos aliados de Allende. El panorama era increíble para la clase trabajadora y la revolución se sentía cada vez más cerca, pero como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Después de meses de conversaciones diplomáticas, finalmente llegaba al país Fidel Castro. El líder revolucionario cubano venía a conocer más de cerca el proceso socialista y de paso inculcar con más fuerza el sentimiento marxista entre la población chilena en medio del espanto de los opositores de Allende. ¿Pero por qué causaba tanto terror la sola presencia de este hombre en territorio nacional? 12 años atrás, Fidel Castro junto a su ejército rebelde hicieron un golpe de estado al dictador derechista Fulgencio Batista por medio de las armas. Buscaban independizarse y acabar con la influencia de Estados Unidos en su territorio, quienes como respuesta aplicaron fuertes sanciones económicas para desestabilizar a la nueva dictadura de izquierda. Ante las evidentes dificultades económicas de la isla, Fidel accedió a aliarse con la Unión Soviética 2 años después y virar hacia el socialismo intentando resistir un posible golpe de estado financiado por los norteamericanos. Un avión espía de la CIA descubrió rampas de lanzamiento de misiles en el lado oeste de Cuba, apuntando directamente hacia el continente, y allí comenzó el caos. Fueron 2 semanas de gran tensión en las que el planeta estuvo a punto de entrar en una guerra nuclear con potencial para extinguir a la humanidad, pero gracias a las negociaciones poco convencionales entre los presidentes John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, se acordó desmantelar los misiles en la isla con la condición de que Estados Unidos hiciera lo mismo con los suyos instalados en Turquía, muy cerca de Rusia, y se comprometieran a nunca más intentar invadir Cuba. Este hecho dejó muy preocupados a los norteamericanos porque ahora habían sentido el real peligro de tener países socialistas a su alrededor, y saber que después de todo eso Fidel Castro estuviese visitando Chile era una clara señal de peligro que no podían dejar pasar. Castro viajó por todo el país hablando con distintos obreros, pescadores, agricultores, estudiantes y políticos, haciendo que su estadía original de 10 días terminara siendo de 25 para apoyar al gobierno de la Unidad Popular, incluso contra los deseos del propio Allende, que a ratos se sentía desautorizado por el revolucionario. Se dice que este gobierno es reformista y por lo tanto no se trata de un gobierno revolucionario. ¿Considera usted que nuestra experiencia o vía chilena es un camino revolucionario que nos llevará a la patria socialista? Esa es la pregunta. Bueno, y si yo digo que no, ¿cómo me puedo quedar aquí? Cada día extra del revolucionario cubano en Chile era un trago amargo para los conservadores, y aunque la misión oculta de Fidel era reconciliar a los sectores de izquierda más radical, específicamente partes del Partido Socialista con el Partido Comunista, que seguían cuestionando el proceso revolucionario, su visita solo terminó caldeando más los ánimos, y ahora parecía que lo último en lo que la Unidad Popular podía confiar era en la paz dentro de su propio sector. Y es precisamente aquí cuando las cosas comienzan a marchar de mal en peor para Salvador Allende, y la venida de Fidel Castro terminaría inaugurando un hecho horrible y desastroso que te contaré en el próximo video.